Imaginen un mundo donde la vida de cada persona es un lienzo en blanco, una historia por escribir, sin más límites que el respeto por la libertad de los demás. Esta es la esencia de una idea poderosa, una filosofía que ha batallado a lo largo de los siglos contra la tiranía, la coerción y el control. Una filosofía llamada libertarianismo. No es una moda moderna, sino el eco de una lucha ancestral. La lucha entre la libertad y el poder. Los primeros susurros de la libertad. Nuestra historia comienza mucho antes de lo que muchos creen, en los albores de la civilización. ¿Podrían creer que el primer pensador libertario podría haber sido un filósofo chino, Lao Tzu, hace más de 2500 años? Él soñaba con una sociedad sin leyes ni compulsión, donde la armonía surgiría espontáneamente, y los gobernantes simplemente dejaran a la gente en paz. Pero la semilla de la libertad también brotó en el desierto del Antiguo Testamento. Antes de los reyes, el pueblo de Israel vivió sin coerción, unido por una promesa a Dios. Y cuando pidieron un rey, Dios mismo los advirtió. El rey tomará a sus hijos, sus campos, sus cosechas, los hará sus siervos. Una dura lección que resonaría por milenios. El Estado no es de origen divino. En la antigua Grecia, la heroína Antígona desafió a un tirano, proclamando que existen leyes no escritas e inquebrantables que superan cualquier decreto humano. Y los estoicos romanos, con Cicerón a la cabeza, reforzaron esta idea de una ley natural a la que incluso los gobernantes deben someterse. La vida, como dijo Jesús, no está enteramente bajo el control del Estado. Hay cosas que pertenecen a Dios, y otras, a César. Esta división de autoridad, única en Occidente, fue un punto de inflexión. La Edad Media, resquebrajando el poder. La Edad Media, a menudo vista como una era oscura, fue en realidad un crisol donde la libertad comenzó a forjarse. La Iglesia Católica Occidental, aunque poderosa, no era el Estado, y su constante pugna con reyes y emperadores creó un espacio vital para que individuos y la sociedad civil respiraran. Esta lucha por el poder impidió un control absoluto y permitió la proliferación de ideas disidentes. En este periodo, surgieron documentos fundamentales. La Carta Magna de 1215 en Inglaterra, donde los varones forzaron al rey Juan a respetar libertades básicas. La Ley de Magdeburgo en Alemania, que impulsó el autogobierno en cientos de ciudades. Y la Bula de Oro en Hungría, que incluso otorgó el jus resistendi, el derecho a resistir al rey. Pensadores como Santo Tomás de Aquino argumentaron que los tiranos podían y debían ser depuestos. En España, la Escuela de Salamanca defendió los derechos individuales y la propiedad, incluso condenando la esclavitud indígena en el Nuevo Mundo. Estas no eran libertades perfectas, pero fueron hitos cruciales que sembraron las semillas de la dignidad humana y el gobierno limitado. Renacimiento, reforma y la lucha contra el absolutismo. El Renacimiento trajo consigo un renacer de la razón y el individualismo. Luego, la Reforma Protestante, aunque no buscaba ser liberal, rompió el monopolio de la Iglesia, permitiendo una explosión de nuevas ideas religiosas que, irónicamente, fomentaron el pensamiento liberal. La sociedad no colapsó con la diversidad, al contrario, se fortaleció. Pero la libertad siempre encuentra obstáculos. El surgimiento del absolutismo en Francia, con su rey Sol Luis XIV declarando el Estado soy yo, y en Inglaterra con los Estuardo, representó una amenaza directa. Sin embargo, la resistencia fue feroz. Mientras el absolutismo florecía en otros lugares, Holanda se convirtió en un faro de tolerancia religiosa, comercio libre y gobierno limitado. Un paraíso donde hombres de cada nación y religión viven juntos en la mayor armonía, como observó el filósofo Spinoza. Su prosperidad se convirtió en un modelo a seguir. La Revolución Inglesa y la claridad de Locke. La resistencia al absolutismo inglés culminó en la Revolución Inglesa del siglo XVII. Voces como la de John Milton defendieron la libertad de prensa y de conciencia, afirmando que la libertad es la mejor escuela de virtud. Los Levellers fueron aún más audaces, proclamando el autodominio y los derechos naturales a la vida, la libertad y la propiedad. Ningún hombre tiene poder sobre mis derechos y libertades, y yo sobre ninguno, declararon. Pero fue John Locke, con su obra maestra Segundo Tratado sobre el Gobierno de 1690, quien dio forma definitiva al liberalismo. Locke preguntó, ¿para qué sirve el gobierno? Su respuesta fue revolucionaria. Las personas tienen derechos naturales, a la vida, la libertad y la propiedad, antes de que exista el gobierno. El gobierno solo existe para proteger esos derechos. Y si el gobierno excede su función, el pueblo tiene el derecho, incluso el deber, de la revolución.
su concepto de que todo hombre tiene una propiedad en su propia persona y que la ley natural es una regla eterna para todos los hombres, legisladores incluidos, sentó las bases del mundo moderno. El siglo de las luces y la economía de la libertad. El siglo XVIII, el siglo de las luces, vio las ideas de Locke florecer. Voltaire, en Inglaterra, se maravilló de la tolerancia y el comercio, notando cómo en la bolsa de valores, judíos, maometanos y cristianos comerciaban juntos, poniendo sus prejuicios en segundo plano frente a sus intereses. En Francia, los fisiócratas acuñaron la famosa frase laissez-faire, argumentando que la sociedad se rige por leyes naturales, y que la libertad económica es la clave para la prosperidad. Como decía la leyenda, cuando Luis XV se preguntó cómo podía ayudar a los mercaderes, estos respondieron: dejadnos hacer, dejadnos pasar. El mundo funciona por sí solo. Pero el gran arquitecto de este siglo fue el escocés Adam Smith. En La riqueza de las naciones, Smith nos mostró el sistema simple de la libertad natural. Explicó cómo, cuando las personas persiguen su propio interés, son guiadas por una mano invisible para beneficiar a toda la sociedad. Smith fue también un pionero del orden espontáneo. La idea de que instituciones complejas como el lenguaje, la ley y los mercados no son diseñadas por un genio, sino que surgen naturalmente de las interacciones humanas libres. La justicia, la protección de la vida, la libertad y la propiedad, debe ser la preocupación primordial del Estado. La Revolución Americana y el nacimiento de un ideal. Estas ideas convergieron en la Revolución Americana. Thomas Paine, con su sentido común, articuló que la sociedad es una bendición, mientras que el gobierno es un mal necesario. La Declaración de Independencia de 1776 es quizás el manifiesto libertario más elocuente de la historia. Proclamó derechos inalienables a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, y el derecho a cambiar un gobierno que no los protegiera. La Constitución de los Estados Unidos fue un documento revolucionario, creando un gobierno de poderes delegados, enumerados y, por lo tanto, limitados. Las enmiendas 9ª y 10ª dejaron claro que los individuos tienen derechos que el gobierno no otorga, sino que debe proteger. El siglo XIX vio cómo estas ideas se extendían, desmantelando los gremios, ampliando la libertad de prensa y religión, y liberando el comercio. El liberalismo impulsó la extensión de los derechos civiles a aquellos que habían sido excluidos. Se abolió la esclavitud, se luchó por los derechos de la mujer y se transitó de una sociedad de estatus a una sociedad de contrato, donde los derechos se basan en la persona, no en el nacimiento. Pensadores como John Stuart Mill, Herbert Spencer y Frederick Bastiat continuaron refinando y defendiendo estos principios. El declive y el desafío. La libertad había desatado una explosión de creatividad humana, llevando a avances científicos y materiales sin precedentes. La prosperidad se disparó y el mundo se transformó. Sin embargo, a finales del siglo XIX, un velo comenzó a caer sobre el liberalismo clásico. La complacencia se instaló. Se dio por sentada la prosperidad, olvidando que la libertad requiere una vigilancia eterna. Las nuevas generaciones desconocían las duras batallas libradas. El debate se desvió de cómo producir riqueza a cómo distribuirla, ignorando que la producción misma depende de la libertad. El colectivismo, bajo diversas formas, comenzó a resurgir. En conclusión, la historia del libertarianismo es la historia de la humanidad buscando su propia voz, su propio camino. Es un recordatorio de que la libertad no es un regalo, sino una conquista constante. Una idea que sigue viva, recordándonos que, en el fondo, solo hay dos caminos: la libertad individual que construye, o el poder que oprime. La elección, como siempre, es nuestra.